Creo que todos lo entienden. Cuando no damos lugar al Espíritu de Dios, hay otro espíritu que se mueve. Entonces, la mejor manera de frenar a ese otro espíritu, que usted ya sabe, no lo quiero mencionar porque no merece la honra que lo estemos nombrando tanto, pero las tinieblas se mueven cuando apagamos la luz. Entonces, la manera es mantener nuestro espíritu encendido, vinculado con el Espíritu del Señor. Y aunque es absolutamente sencillo, bien entendible lo que estamos diciendo, muy pero muy entendible, y creo que todo creyente lo entiende, pero nos hacemos la pregunta, ¿y cómo puede ser que a veces se nos escapa? ¿Cómo puede ser que a veces hay momentos que nos damos cuenta que le hemos cedido terreno al Espíritu que no es el Espíritu de Dios? Y los vínculos espirituales tienen tanto que ver en el poder para la concreción. Y no quiero exaltar las obras del diablo, pero voy a decirle que hay atrocidades que hace el ser humano que no lo podría hacer sin la intervención del espíritu del diablo, sin intervención de los demonios. Es difícil mirar los noticieros y no escuchar todo eso que cuentan, pero antes de prender el noticiero ya tienes que apercibirte que por más que le pongan abajo en la pantalla, que puede ser impactante para personas susceptibles, que no es para chicos, que no es para adolescentes, pues ya sabes de antemano cuántos te van a mostrar que mataron. Y algunas de esos crímenes superan la perversidad humana. Hay una perversidad que es del infierno y evidentemente cuando uno escucha cómo opera ese ámbito, hay gente que se consagra a las tinieblas para hacer lo que quiere hacer. Y no es el punto principal de lo que hoy vamos a hablar, pero sí nos vamos a sintonizar con esas realidades. Por esto, la presencia del Espíritu de Dios en la iglesia le pone freno. Por esto el orar por las 12.000 manzanas de Rosario. Fue notorio cuando las autoridades de la ciudad llamaron a los hermanos del Consejo de Pastores, que tienen, gracias a Dios, muy buen vínculo, muy buenas relaciones, y le hablaron del grave problema en el que estaba Rosario y le mostraron el mapa del delito. Y los hermanos tomaron esa consigna, la trajeron a las iglesias, las congregaciones, comenzamos a orar, y los hermanos volvieron y le mostraron el mapa de la bendición. Pero más allá de mostrarle un mapa con chinchetas, con mostrarle cuántos barrios y lugares estaban cubiertos, fue un impacto para las autoridades descubrir que la iglesia del Señor está metida en todos lados. Pero el mayor impacto fue que cuando hay más luz hay menos tinieblas. Entonces, que las tinieblas están, creo que está claro. Pero vamos a poner todo más en claro, que esté la luz. Y la luz del Señor no se mueve en el aire como algo que anda flotando anónimamente por ahí. ¿Dónde se mueve la gloria de Dios? ¿Dónde se mueve el Espíritu de Dios? Se mueve en los creyentes. Porque el Espíritu de Dios habita en el que recibió a Cristo como su Salvador. Estos días, el hermano Pablo me mandó un testimonio de un hermano que lo cuenta rapidísimo porque el tiempo no le daba para muchos detalles, pero él estaba metido en lo profundo del satanismo, lo profundo del ocultismo, y se forma su pareja y lleva a su señora a una de esas sesiones. Ella era una persona que había oído de Jesús cuando era niña y respetaba las Sagradas Escrituras, sabía que era la palabra de Dios, pero no se congregaba, no vivía una vida consagrada como la viven aquí los hermanos. Y él la lleva a una de esas sesiones de ocultismo. Y el líder que estaba operando ahí le dice, sácala porque no puedo operar con esa persona ahí. Simplemente alguien que un día en su niñez había aceptado a Cristo en su corazón, era luz que no le permitía operar a las tinieblas en su propio campo.
Esto ilustra lo que significa aceptar a Cristo. Esto ilustra lo que significa tener el Espíritu de Dios. Amén. Algo que para mí es como una especie como de desafío, me siento así como que me diera una bofetada, ¿no? Cuando oyendo personas que han estado en lo profundo del ocultismo, del satanismo, ellos decían que cuando ven a un creyente, ven luz alrededor de esa persona. Nosotros solo le vemos los defectos. Vemos a nuestros hermanos, vemos a los nuestros y solo le vemos los defectos. Pero los que están en tiniebla ven la luz, ven luz alrededor tuyo. Y no es ninguna ilusión óptica. Es que en el campo espiritual tan oscuro, de ocultismo, de tinieblas en el que están, alcanzan a percibir la luz de Dios que está en ti. Esto evidencia que es de verdad, somos la luz del mundo. No fue un término ilustrativo. Yo estoy observando cuántas cosas que dijo Jesús que las tomamos como que fuera ilustrativo, como que fuera simbólico. No, y cuando te detenés ante esa palabra te das cuenta que le estaba diciendo una tremenda verdad. Una tremenda verdad. Y el pasaje que quiero compartir con ustedes ilustra clarísimo esto que estamos hablando. Clarísimo. Uno de los tantos pasajes de las Escrituras que lo ilustra muy, pero muy claro, y está en el libro de Gálatas, capítulo 5. Perdón, no le di salida a los niños. Ya salieron, ¿verdad? Perdón. Me entusiasmé. Quería que ellos estuvieran cuando cantábamos el coro y después me entusiasmé y me olvidé. Aleluya. Gálatas capítulo 5. Leemos así desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque hay una batalla permanente. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Está claro? ¿Cuántos van comprendiendo ahora que esa batalla interior, ese impacto de emociones, de pensamientos, de atracciones que se libera dentro del ser humano, está dicho en las Escrituras? Pero si sois guiados por el Espíritu, y creo que esto requiere un poquito de explicación, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa? Porque la ley de Moisés nos dejaba a todos bajo condenación. Pero si recuerda cómo comienza capítulo 8 de Romanos, que los que están en Cristo no tienen ninguna condenación, sino que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de toda ley que nos condena. Así que esta palabra no es para los condenados, esta palabra es para los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay acá? Gloria al Señor. No estás bajo la ley que te condena, estás bajo el Espíritu de Dios que te ha libertado. ¡Gloria a Dios! Y así como para decir, vamos a tenerlo claro, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De qué se trata? Versículo 18 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Quiere decir que cuando no le pones freno a las tinieblas, la carne es la representación de la naturaleza caída del ser humano. No te la agarres contra el cuerpo, pero tenelo bajo control. Es el impulso, el instinto de la naturaleza caída, porque si le das lugar, estas son las cosas que va a hacer. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Sigue la lista, ¿no? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredan el reino de Dios, no están en el reino de Dios. Así que un pasaje como este es frontalmente esclarecedor. ¿Cómo descubrir si uno está obedeciendo a la carne o está en el Espíritu? Recuerdan que el domingo pasado les decía aquel dicho,
que lo vivimos personalmente cuando estuvimos en Australia. No puedes evitar que los pájaros te revoloteen, pero puedes evitar que se paren sobre tu cabeza. Para los hermanos que no estaban, les cuento que esta es una ilustración desde muchos años atrás, apareció en libros cristianos, que este dicho, que vos no podés evitar que los pájaros te revoloteen, pero sí podés evitar de que se paren o que te hagan nido en la cabeza. Bueno, en Australia hay un bicharraco que sale de los árboles, vos vas tranquilo caminando por la vereda y sale de los árboles y viene derecho a tu cabeza. ¿Qué quiere? No sé, porque no lo dejamos parar. Pero se habrán reído los hermanos de ahí, los hermanos argentinos que estaban en Australia ya de tiempo, porque ellos aprendieron cuando se siente el ruidito en el árbol ya se están atajando. A nosotros nos sorprendía el bicho que venía así en picada a la cabeza nuestra. Y entonces esa ilustración la vivimos de cerca. Vos no podés evitar que los dardos de Satanás te ataquen, pero podés evitar que te manejen. Viene el pensamiento, échalo afuera. Viene el sentimiento, frenalo en el nombre de Jesús, porque si no lo frenás, si le das lugar, estos son sus hechos. Bien contundente la lista que Pablo menciona a los Gálatas, y la que le menciona a los Corintios y la que le menciona en las otras cartas, también. Pero aquí en los Gálatas es muy claro, porque la batalla, el combate entre el bien y el mal todavía siguen. Por eso le aparece el tentador en el Edén y la convence a Eva y lo convence a Adán y nos mete en un lío bárbaro para toda la historia, pero para esto vino Cristo, para redimirnos. El bien y el mal siguen en ese frontal combate. Y hoy te vas a descubrir algo que seguramente ya lo observaste. Que la luz y las tinieblas tienen sus definidos liderazgos. Y no estoy hablando de líderes en la iglesia, ¿eh? Estoy hablando de esa influencia espiritual. Las tinieblas tienen a Satanás y a los demonios. Ellos lideran la perversión, ellos lideran la maldad. Pero hay alguien glorioso que lidera a los que se entregan a Cristo y caminan en el Espíritu. ¿Quién es? Es el Espíritu de Dios. Por eso hay gente que se consagra a las tinieblas para sus venganzas, para sus logros, para darle curso a su perversidad, a su maldad, porque cuando la maldad toma prisionera a una persona, esa persona pierde los criterios y es capaz de cualquier cosa con tal de lograr lo que quiere lograr. Entonces uno se dice, ¿cómo pueden llegar a concretar semejante atrocidad si ni los animales son tan animales? Es que se han entregado a espíritus demoníacos para concretar el mal. Y no es eso lo que más nos tiene que llamar, o lo que más nos tiene que interesar, sino que cuando nos entregamos al Espíritu de Dios tenemos el poder de concretar el bien. Y este es el sentido de este mensaje. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Y tenía que ver con algo material, de la construcción del templo, de la construcción de las paredes de la ciudad que estaban derrumbadas. Pero el Señor dice, aún en eso, también en las fuerzas del espíritu. Así que lo que tengas que enfrentar en la vida, que sea honroso, sabes que contás con el poder del Espíritu, el respaldo del Espíritu, la bendición de la palabra del Señor. Amén. Y claro, esto que voy a decir no es novedad, ¿no? Nuestro ser es el territorio de disputa, como lo leíamos recién. La carne y el espíritu combaten. El deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu es en contra de la... ¿Y cuál es el campo de batalla donde ese combate se desarrolla? ¿Cuántos ya lo descubrieron? A veces acá adentro y parece que estuviera por explotar. A veces aquí adentro. ¿Cierto? Pero nos damos cuenta que los seres humanos, las personas, somos el territorio donde se produce esa disputa. Y este mensaje es para ayudarte a distinguir cómo actúa el mal y cómo actúa el bien.
porque el fruto del Espíritu es absolutamente al revés de las obras de la carne, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto no tiene ley que lo limite. Nada puede limitar esto que es el fruto del Espíritu. Entonces, cuando descubrimos que el combate se da en nuestra naturaleza, es cuando empezamos a tener más cuidado de nosotros. Por esta razón, Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. No sé cuántos han descubierto, yo por lo menos descubrí que para mí no existe persona más peligrosa. ¿Ya descubriste cuál es la persona más peligrosa para vos? Yo descubrí que no hay persona más peligrosa para mí que yo mismo. Y entonces entiendo el consejo de Pablo a Timoteo. Mira, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, a fin de que seas victorioso, vencedor. Y la carne, esa naturaleza caída, de la cual Cristo nos ha redimido con el perdón, con su gracia, y está en el proceso de completarse nuestra redención cuando nos vamos al cielo. En esa naturaleza caída, ahí se producen los vínculos con las tinieblas, los vínculos diabólicos. En esa naturaleza caída que produce todo esto que estábamos leyendo, en ese vínculo hay todo tipo de perversión. Y a veces arranca por algo pequeño. No pasa nada, todos lo hacen. Y yo digo así porque todo el mundo lo dice. Y arranca por algo pequeño hasta que la persona se da cuenta que está en un tobogán que no puede parar. Creía que se iba a poder dominar, creía, pensaba, pero ya está resbalando y está cayendo a lo profundo de la ciénaga. Por eso me vino hace un tiempo atrás, habiendo escuchado algo que lo escuché un par de veces y dije, esto parece propio del pensamiento humano, cuando las personas dicen, todavía no toqué fondo. Oh, sí, no ando bien, pero todavía no toqué fondo. Es decir, están esperando tocar fondo para reaccionar. Eso es lo que están queriendo decir. Todavía me queda resto, todavía... Entonces, este fue el mensaje, no sé cuántos lo recibieron, que el charco tiene fondo. El pantano lo tiene un poquito más abajo. Pero la ciénaga, no lo averigües. Pero de algo que te lo voy a decir así de clarito, que no tiene fondo, es el abismo. Y la condenación es un abismo. La condenación es un abismo que no tiene fondo. Y lo que evidencia eso es que nos hemos dado cuenta la salvación que recibimos después de haber sido salvados. Cuando estábamos perdidos, solamente sabíamos que nos dolía algo, nos afligía algo, pero no estábamos conscientes de que estábamos perdidos. El pastor Rodríguez de Colombia contaba una historia de un nadador de Colombia, un hombre entrenado, un campeón mundial. Era su pasión que cuando iba, si él hubiera venido a Rosario, seguramente hubiera querido cruzar el río Paraná. Seguramente. A donde él iba, que había un río importante, reconocido, él iba listo para nadarse ese río, porque estaba entre sus logros personales. Y fue a Rusia, el río Kavak, conocido por muchos, y él llegó y se tiró al río y estaba nadando. Estaba logrando para sí mismo un logro personal para contar cuando volviera a su tierra que él había cruzado el río Kavak en Rusia. Y lo estaban silbando desde una torre. Y él se les hacía señas, que se queden tranquilos, que él sabía nadar. Y lo silbaban de la torre, y él no respondió y apareció una lancha. Y unos rusos grandotes en la lancha. Y le hacían señas que suba. Y él trataba de explicarles que él era nadador. Y se tiraron al agua dos rusos, lo agarraron y ¡bum!, lo metieron arriba de la lancha. Y cuando lo sujetaron en la lancha, fueron hacia el punto donde él se dirigía nadando y le mostraron las turbinas de una usina hidroeléctrica hacia donde él iba. Él iba
para ser tragado por esas turbinas. Y entonces el hombre reconoce que lo salvaron y dice estas palabras: no entendí qué perdido estaba hasta después de haber sido salvado. Y esto es la experiencia de la mayoría de nosotros. No teníamos idea que estábamos cayendo al abismo. Nunca ibas a tocar fondo, porque el abismo no tiene fondo, no tiene regreso, no tiene retorno. Por eso Cristo se arrojó del cielo para redimirnos y salvarnos. Y ese es el procedimiento de la carne. Ese es el procedimiento de las tinieblas. Cegar a las personas para que sigan felices en su curso sin darse cuenta que van rumbo a la muerte eterna. Pero ya redimidos por Cristo nos hemos dado cuenta que a tiempo, esta palabra que he escuchado en tantos testimonios, el Señor llegó a tiempo a mi vida. El Señor llegó a tiempo. Y distintas situaciones, distintas descripciones que la gente te hace, pero remarca esto: el Señor llegó a tiempo. ¿Qué habría sido? ¿Te preguntaste alguna vez qué habría sido de ti si el Señor no hubiera llegado a tiempo? Si el Señor no nos hubiera salido al cruce, si no nos hubiera cargado a la barca, nos metió en el grupo de fe, nos metió en la reunión, alguien nos ministró, y el día que tuvimos la experiencia de la salvación, nos dimos cuenta que estábamos ciegos, no sabíamos que estábamos tan perdidos. Por esto el trabajo de la iglesia en cuanto a predicar el evangelio y salvar las almas. Ahora en ese vínculo hay todo tipo de perversión. Es un tobogán sin salida, es más que un pantano, es más que una ciénaga, es un abismo. ¿Y por qué la gente llega a eso? ¿Por qué? Por la desesperación. Voy a resumir solo dos cosas nomás, que son puntos principales por los que el ser humano es atrapado. Por la desesperación y por el odio. Esas dos situaciones en un ser humano son altamente peligrosas. A veces por la desesperación de salir de un problema. ¿Has escuchado el término le vendieron el alma al diablo? Y esto es, en otras palabras, lo que sucede. Porque el diablo sabe ofrecer. No lo hizo con Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Sabe ofrecer. Y la gente en la desesperación, y creo que esto tenemos que decirlo y tomarlo muy en cuenta, porque a las personas a quien le ministras, a quien le hablas en el grupo de fe, a quien le testifiques del Señor, muchos de ellos están atrapados, enredados por las tinieblas, y no fue por un mal deseo, fue por la desesperación de salvar a un familiar, de salvar su empresa, de resolver algo en su vida. La desesperación le llevó a hacer pacto con las tinieblas. Y se da cuenta dónde está metido cuando ya no puede salir. La única manera de salir es que hagas como aquellos rusos que cargaron al nadador en la lancha. Vení acá, a tiempo y afuera de tiempo. La palabra del Señor. Otro de los sentimientos peligrosos, y es el que más utiliza el diablo y el que más gente ha destruido, es ese odio, esa necesidad de venganza. Y cuando uno escucha a la gente que se metió en toda esa basura de las tinieblas, en muchos casos fue para poderse vengar, concretar su venganza para la cual personalmente no tenían fuerza. Se aliaron con las tinieblas, negociaron con el diablo, le vendieron el alma. Por esto la misión de la iglesia, de los creyentes, como luz del mundo, como sal de la tierra, no es conquistar uno más para que venga a mi iglesia. No es lograr que la gente cambie de religión, es que la gente sea salva de lo que no sabe, del abismo en el que está cayendo, y no sabe que está cayendo en ese abismo. Pero esa palabra, ese testimonio, esa oración,
ese sencillo mensaje que le das puede hacer un efecto tan poderoso en el cambio de las vidas. Yo quiero traerte esta realidad, que las personas del Señor que reconocemos, cantantes, va a estar en Rosario para un evento con el ministerio del doctor Palau. Algunos anuncios no los estamos dando porque son para más lejos, tenemos unos cuantos ahí medio encima ahora, pero estará una mujer cantante que está bendiciendo y ministrando al mundo entero. Cantantes, profetas, que tienen una palabra esclarecedora que ilumina, apóstoles que tienen directivas de Dios. Y ahora, esas personas a quien Dios está usando con ministerio del canto, con ministerio profético, ¿dónde arrancó todo eso? ¿Bajaron del cielo en una nube? ¿Dónde arrancó? Alguien les habló de Jesús. Alguien les habló de Jesús. Dos testimonios muy parecidos. Pero voy a contar el más cercano, porque de pronto el hecho de verlo más cercano lo recordamos más fácil. Uno es el doctor Billy Graham. Casi idéntico a dos muchachitos que iban caminando por calle Maipú, allí a la altura de calle Gaboto, por allí hay una iglesia bautista, y el hermano que está en la puerta ve pasar estos dos pibes y los invita. Y les dice, Dios tiene algo para ustedes. Y ellos se miran, los pibes andaban paseando y dicen, vamos a ver qué tiene. Y entraron. Y escuchan la palabra y ese día aceptan a Jesús como su Salvador. ¿Saben quién eran estos dos pibes? El pastor José María Silvestri y el copastor inmediato que él tuvo con él siempre. Pasaban por la puerta de una iglesia. Alguien los invitó. Recibieron a Cristo. Ahí en el altar los hermanos oraron por ellos. Crecieron en el Señor, se consagraron al Señor. Mirá qué ministerio, mirá qué ministerio. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cómo se salvan esas personas con las que Dios hace cosas impresionantes? De Billy Graham como Carlos Anacondia son hombres que han predicado en todo el mundo, han predicado a millones y millones y millones de personas, a millones y millones de personas. Y su inicio en Cristo fue de la misma manera. Una palabra que le abrió los ojos y se convirtieron, y yo siempre me pregunto, la persona que llevó a Cristo a estas personas no tenía la menor idea de quién estaba ganando para el Señor. No tenía la menor idea de lo que iba a suceder. Pero qué felicidad en los años siguientes que su ovejita, su discípulo, el que ganó para Cristo, mirá lo que está haciendo, mirá lo que Dios está haciendo con esta persona. Entonces quiero que te proyectes a que podrías estar ganando para el Señor a alguien que no te podés imaginar lo que sería su vida, su liderazgo, su ministerio. ¿Entiende? Y lo estás arrebatando de las tinieblas, quizás sacándolo del pozo de la desesperación, de esa desesperación que le está llevando a vincularse con el mal. Quizás sea el momento de sanarlo de ese odio que lleva por dentro, y déjeme decir que esto del odio está tan estimulado, bajo el título o el rótulo de querer sanar el alma de alguien. Sí, que a vos te hicieron mal. ¿Quién fue de todos los que te hizo más mal? Y entonces ahí le damos cuerda que te hicieron mal, que te dañaron, Y quiero decirte que hacerle recordar a alguien lo que padeció no le soluciona, sino lo sanás. Y entonces esta es nuestra tarea como cuerpo de Cristo. Toda persona ha vivido sufrimiento. Toda persona ha encontrado gente que lo defraudó, ha encontrado gente que lo hirió, tiene heridas, tiene cosas en su vida con las que ha sido defraudado, pero no está para impulsarlo a vengarse de ninguna manera, sino a sanarlo. ¿Y cómo se sana a alguien? Bueno, aprendiendo a perdonar. Y no hay
mayor modelo de enseñanza del perdón que el mismo Señor Jesucristo. Él está perdonando desde el Calvario, con los clavos traspasando sus manos y sus pies, las espinas ensartadas en su cabeza, todo el mundo alrededor burlándose, y Él desde la cruz está perdonando. Quiere decir que el perdón es posible, y eso es lo que va a libertar a esas personas que, de otro modo, de no ser libertado de aquel dolor que les puede mover al odio y a la venganza, podría despertarle muchas enfermedades y destruir su cuerpo, o finalmente terminar siendo presa del diablo para concretar sus venganzas, vincularse con las tinieblas. Mira qué importante es la labor de la iglesia. Qué importante es llevar a las personas a perdonar a quienes lo hirieron, a quienes lo lastimaron. Con las personas que vos trates, el más alto porcentaje de las personas con las que vos trates vas a encontrar que tienen adentro alguna herida de algo que alguna vez les sucedió. ¿Y para qué querés enterarte? Sino para administrarle el remedio que lo sane. Ya sea si está en desesperación, le vas a alcanzar paz; si está en dolor, no le vas a cultivar el rencor ni el odio, le vas a ayudar a perdonar. El perdón es en sí uno de los grandes remedios de la vida cristiana, y lo hemos visto en tantas ocasiones, que hay personas que hasta que no deciden perdonar, no se sanan. El perdón tiene que ver con su salud física, tiene que ver con su salud mental, tiene que ver con su vínculo social, y fundamentalmente, si querés cultivar tu vínculo con Dios, no tenés otra que perdonar, como Dios te perdonó a vos. Y perdona nuestras deudas. Qué tremenda oración el Padre Nuestro, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que en la medida que perdono, por esto es importante, porque el que no perdona termina siendo prisionero del diablo. Y eso es lo que al diablo le encanta, tener prisioneras a las personas. Entonces esta mañana lo vamos a practicar y lo vas a decir conmigo: hay que cortar con todo eso. Así que consejeros, líderes, guías de fe, escuchen a la gente, denle una palabra de fe, ayúdenlo a ver que tiene salida a su situación, y detrás de formarlos, de instruirlos, díganle: tenés que cortar con eso. Con el mal hay que... ¿Cuántos lo dicen conmigo? Hay que cortar. Con el pecado hay que cortar. Con Satanás y sus demonios hay que cortar. Cortala, porque si no te va a cortar en la voz. Entonces esta palabra, que la digo así con un acompañamiento de un poco de humor, pero va con mucha seriedad. Cortalo, porque si no te va a cortar a vos. Y por esto Jesús dijo: ahí anda el enemigo, que conmigo no tiene nada que ver. Jesús no le dio entrada para nada. Entonces todas aquellas cosas en las que les dimos entrada, las tenemos que sacar de nosotros. Mínimamente los pensamientos. Y a los pensamientos no los ve nadie. Cuando yo me convertí, yo tenía un conflicto cuando fui a la iglesia, porque yo escuchaba a mi papá hablar de una hermana que les ministraba, una profeta de Dios que tenía discernimiento, y yo no quería ir ni a palo, porque Dios se va a enterar lo que pienso. ¿Qué lucha los pensamientos, Están metidos ahí atrás de la frente. Pero así como los ves vos, yo te aseguro que el Señor los vio primero. Y Él tiene el poder para libertarte, porque al menos que cambien tus pensamientos, no van a cambiar las actitudes. ¿Se entiende? En una ocasión, ya estaba en el ministerio, pero tenía esa revolución de pensamientos en mi mente. Yo los espantaba y volvía, los espantaba y volvía. Entonces yo hice un pacto con el Señor, y el Señor se lo tomó en serio. Ocupá mi mente de tal manera que no haya lugar para más nada. Y vivo con mi mente ocupada en lo sagrado, en lo santo, en lo glorioso.
y no le deja lugar a más nada. Así que si te sirve esta oración, te la recomiendo, los que tienen dificultad en luchas y combate con su pensamiento, pero tampoco lo cultive. Claro, pues si estás mirando pornografía y escuchando todas esas cosas que van a cultivar pensamientos destructivos, van a ser un tropiezo, así que aquí va, ¡córtala! A ver cuánto lo dicen conmigo, ¡córtala! Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a instituir un nuevo término sagrado del púlpito. ¡Córtala! Palabras. Y si todos la dicen, pero en los labios consagrados al Señor, con los que adoro a Dios, hay cosas que ya no. Y esta era mi situación cuando yo me convertí. De niño, no puedo decir de quién lo aprendí, pero en mi casa se escandalizaban de todo lo que yo decía. Era boca sucia el negrito. Y me marcaban terreno cuando iba a venir alguna visita. No te zafés porque cobrás. Se iba la visita y yo disparaba. Y aunque lo digo riéndome, no tenía dominio sobre mis palabras. Ya trabajando en un empleo, un día un patrón que no era ningún trigo limpio, pero él me miró y me dijo, me haces poner colorado con lo que decís. Y cuando le entregué mi vida al Señor, fue entonces un combate, porque labios que habrían de adorar a Dios no podían tener ese caudal de perversidad. Pero ¿sabes qué sucedió? El día que el Espíritu Santo entró en mí, tomó dominio de mi vida, me dio las lenguas espirituales y viví lo que vivió el profeta Isaías. Su fuego tocó mis labios, fue quitada mi culpa, limpio mi pecado y mi boca consagrada para glorificar al Señor. ¿Por qué te cuento esto? Porque si estás luchando con lo mismo, que te ocurra lo mismo, que te invada el fuego del Señor, ¿verdad? Amén. Así que pensamientos, palabras, actitudes, y vamos un poquito más ahí a las cosas palpables, los objetos. No, yo ya no creo más en estas cosas. Y sacalo, y pues le tengo miedo. ¿Y desde cuándo le vas a tener miedo a un objeto? Claro que está vinculado con las tinieblas. ¿Y vos con quién estás vinculado? Estás vinculado con la luz del Señor, con el fuego de Dios que quema toda obra del diablo. Si guardás objetos que te vinculan con un pasado oscuro, ¡sácalo! Instituimos esta palabra a nivel púlpito. ¡Córtalo! ¡Sácalo! Porque es parte de la limpieza. Leemos en el libro de los Hechos que los hermanos quemaron los libros que tenían que los vinculaban con todas las obras de ocultismo. Y cuando hacen, porque nunca falta el matemático que saca la cuenta cuánto valía todo lo que están quemando. Cuando aquella mujer derrama el perfume a los pies del Señor, ahí estaba Judas que estaba sacando la cuenta cuántos denarios se podía vender ese perfume. Bueno, acá no sé si un Judas o quién, pero alguien sacó la cuenta que esos libros valían por más de 50.000 piezas de plata. El valor de un esclavo era 30 piezas de plata. ¿Cuántos esclavos se podían comprar con el valor de esos libros? Mirá, qué esclavizado tenía el diablo a esa gente. ¿Cuánto dinero tenían gastado en esos libros materialmente? ¿Cuánto dinero? Mirando el espacio físico, ¿cuántas bibliotecas? ¿Cuánto espacio para todo ese contenido? Pero mirando lo que pasaba dentro de ellos, ¿cuántas ataduras? Pero cuando les llegó la luz de Cristo y el Evangelio fue frontal, yo no sé si los apóstoles se la dijeron de la misma manera que yo. ¡Cortala! ¡Sácalo! Hicieron una gran fogarata y quemaron los libros. Entonces hay que cortarlo en el nombre del Señor, hay que cortar todo eso. Nos ata con las tinieblas. Y yo me noté algo aquí que me cuesta decirlo y quiero que me comprendan los hermanos que van a escuchar esto. Dibujos. Algunas personas se han dibujado en su piel.
Y yo estoy orando desde hace largo tiempo, es mi oración delante del Señor, que esos tatuajes que te vinculan con las tinieblas desaparezcan de tu cuerpo. Entregale al Señor tu vida, tu corazón, tu alma, tu cuerpo. Entregáselo de tal modo que el Espíritu Santo pueda operar sobre eso que está metido ahí debajo de tu piel y lo borre. Eso que te vincula con las tinieblas. ¿Viste? Te tenía prisionero el diablo. Te entró a marcar el cuerpo, pronto te iba a atar de todo el alma. Entonces, después de todo, el creyente tiene que saber que su cuerpo no le pertenece. ¿Sabías vos que tu cuerpo no te pertenece? Algo muy olvidado en la sociedad y a veces no recordado entre los creyentes. Nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece al dador de la vida. Entonces habría cosas que debiéramos tener más cuidado con nuestro cuerpo. Pero bueno, todo lo que te vincule con las tinieblas, todo, sácalo, cortalo. Hubo una situación en nuestra iglesia, en una congregación chiquitita, y más un día de semana seríamos unos 20 hermanos en un culto de oración. Estábamos orando de rodillas, la mayoría, porque en aquel tiempo se oraba de rodillas. Y estábamos ahí a orar y buscar al Señor, y una hermana nueva comenzó a los gritos, yo les he contado esto, comenzó a los gritos, ¡no me dejen sola, no me dejen sola! Y nos levantamos algunos de nosotros y fuimos a ministrarle, los demás siguieron intercediendo. Hermana, estamos todos aquí orando, usted no está sola. Y cuando la estoy tranquilizando, el Espíritu de Dios, así de claro, me dice lo que pasaba con ella y le digo, ¿dónde tiene el amuleto? Ella se dio vuelta, me dio la espalda, metió la mano y lo sacó y me lo dio. Estaba calentito, abrigadito. Y eso derivó a conversar un poquito más y acordamos ir con otro de los obreros a su casa. Y empezó a sacar lo que tenía debajo de la pata del ropero, lo que tenía colgado detrás de los cuadros. Con una bolsa así hicimos una fogarata a quemar todo eso que la vinculaba con las tinieblas. Pero son objetos. ¿Y qué? ¿Los vas a respetar? De ninguna manera. Cuanto más tajante seas con todo eso, mejor. Aleluya. Algunos van a necesitar martillo y cortafierro por ahí. Pero saque todo lo que lo vincula con las tinieblas, porque qué triste es para el Espíritu Santo que sigamos manteniendo, por respeto, por miedo, por tradición, por lo que fuera, seguimos manteniendo, pero hermano, es una cosita. Yo le preguntaría a los varones, ¿qué tal si descubrieras que tu esposa, entre sus cosas más sagradas, tiene la foto del novio anterior? Qué feliz que te haría, ¿eh? Y más que no fueron uno, fueron 2, 3. ¡Qué feliz te haría! ¿Cierto? Para las chicas no son más perdonadoras. ¿Y esta quién es? Que te encuentren una foto de las anteriores. ¿Y esta quién es? Claro, no te hace nada feliz que conserve vínculos. No, de ninguna. ¿Qué? ¿Acaso con el Señor no es así? Queremos que no haya obstáculos en nuestra relación con el Señor. Entonces comienza por el renunciamiento, entregarnos a Cristo, renunciar al mal, pero tan pronto vamos encontrando cosas que nos vinculan, las cortamos, las sacamos. Ha habido personas que llegaron al punto de cosas de valor que tenían, dijeron, esto yo no lo tuve de buena manera, o porque lo habían robado, o por algún tipo de situación, se deshicieron. El pastor Sensini hizo una gran fogarata y desafió a los hermanos a deshacerse de todo lo que no tuviera que no hubiera llegado de forma transparente a su vida. Quemaron hasta motonetas
ropas, objetos. Me contaba, parecía increíble esa montaña, pero parecía también que el fuego de Dios se deleitó quemando a todo, convirtiéndolo en ceniza. Y yo admiré la valentía de este siervo de Dios. No sé qué pasaría si hacemos lo mismo acá. Que un mareda se arma. Bueno, si te hace falta que alguien te acompañe para quemar aquellas cosas que... Si sabes quién es el dueño, devolvéselo. Y si llegó de un modo que no corresponde, sácalo, cortalo. Todo lo que te vincule, porque es una sombra en nuestro vínculo con el Señor. Nuestro espíritu, el espíritu que Dios nos dio, tiene la imagen de Dios. Y lo que tiene la imagen de Dios no quiere saber nada con lo que tenga la imagen del diablo. No quiere saber nada. Entonces hay que limpiar el terreno. Efesios 2:22 dice que fuimos creados, preparados, edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Y Dios no quiere compartir su lugar con nadie, y mucho menos con las tinieblas. En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Oh! No. Nuestro cuerpo no es una pensión que traemos a quien sea. Está consagrada al Señor nuestra vida. Esto hace a tu fortaleza para concretar lo que tengas que concretar. Los que quieren concretar cosas con las tinieblas se consagran a las tinieblas. ¿Qué van a hacer los que quieren alcanzar cosas en la luz del Señor? Y no consagrarse en ese vínculo con la omnipotencia del Dios eterno y del Dios todopoderoso. El Espíritu Santo produce esos frutos honrosos en los creyentes. Él es el que produce esto. ¿Qué? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso no se compra en ningún lado. Eso viene por la obra del Espíritu y es remedio sanador en todos los ámbitos. Es interesante hablar con las personas que gobiernan la provincia, que gobiernan la ciudad. Para ellos haber descubierto lo que se mueve en la iglesia del Señor les ha abierto los ojos. Porque el espíritu que hay en los creyentes son personas de fe, son personas visionarias, son personas solidarias y lo hacen por vocación. Entonces están observando eso. ¿Qué sucede? No solamente que los templos se llenan, sino que hay gente que está llena de algo que le hace bien a su entorno. Bien lo decía mi esposa hace unas semanas atrás. La iglesia es un ámbito terapéutico. No te estimula para vengarte, te ayuda para sanarte. Y aunque a veces lloramos juntos con las personas que nos cuentan las marcas que llevan en su alma y el dolor de las cosas que le pasaron, de las atrocidades que le tocaron vivir, y acompañarlos en ese proceso de perdonar. A veces lloramos junto con ellos. Pero cuando sacan el obstáculo, el Espíritu Santo comienza a producir frutos honrosos para la gloria del Señor. Es que del Señor viene el poder de sus fuerzas. Por esto el Señor le dijo en aquel tiempo a Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Qué escombro tenían que mover? Pero con el Espíritu del Señor, las fuerzas del Señor, las fuerzas del Espíritu Santo. Amén. Y me encanta como lo dice Colosenses. Me encanta, porque aunque no logramos dimensionarlo del todo, pero mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Potencia, la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder. Por eso cuando sacamos todo lo que hay que sacar, arrancamos todo lo que hay que arrancar, nos entregamos al Espíritu Santo, eso que viene del cielo. No es una cosquillita, aunque sintamos cosquillita. No es una nueva religión que adoptamos, no, es la potencia de la gloria de Dios. Se conectó con nosotros, el vínculo de espíritu, tiene una energía que no pasa por los cables, pero viene derecho a nuestro espíritu.
Así que quiero terminar diciéndote que dependemos mucho más del Creador que de lo creado. Y esta frase que digo es sumamente desafiante porque, bueno, lo creado, el universo, el aire, el cosmos, las aguas, el sol. Pero el que tiene todo el poder de apagarlo cuando quiere es Él, el que lo creó. Observo gente que en su buena intención quiere hablar de ese ser majestuoso, glorioso, y solo están mirando a la creación, todavía no la invocaron para hablar del Creador. Y un día van a entender que no es el infinito lo que creó lo divino, sino el Dios divino que creó el infinito. Y vos no dependés del infinito, vos dependés de lo divino. Esto es lo que sucede cuando tu espíritu se enciende. Empezás a descubrir que vos dependés del Creador. No de lo que ves, sino justamente del que los ojos humanos no ven. Por eso la vida de fe. Entonces entendemos esto, que de Dios viene el aliento de vida. Y concluyo diciendo las palabras del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Hayas estado metido en lo que hayas estado metido. Algunas personas simplemente tuvieron como un acercamiento con las tinieblas, otros estuvieron en el foso profundo de las tinieblas. Pero hayas estado donde hayas estado, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y te planta en la verdad de Dios. Y en la luz no hay tinieblas. Entonces, ¿por qué esta palabra esta mañana? Porque el poder de concretar está en los vínculos espirituales. Quienes quieren concretar lo perverso se vinculan con lo perverso, pero quienes quieren concretar lo honroso se vinculan con la luz del Señor, con la presencia del Señor. Amén. Esto es aliento de vida. Y Santiago dice, someteos. Y tengo que aclararlo porque justo esta palabra ahora en este tiempo moderno tiene mala prensa, la palabra someterse. Es un sometido. Mira, cuando vos vas al dentista y te sentás en el sillón, qué cómodo que es. Te estás sometiendo en esa comodidad para que el profesional pueda tratar con vos. Cuando subís al avión, te pones el cinturón de seguridad y más aún en partes del viaje donde el comandante dice vamos a atravesar una turbulencia. Ajusten sus cinturones, te estás sometiendo voluntariamente a lo que te hace sentir seguro. Y someterse a Dios no es perder tu personalidad, no es perder tu identidad, es reconocer su señorío y su majestad, es reconocer su poder. Esto es someternos al Señor. Someteos pues a Dios. Y ahora sí, sometido en el Señor, al diablo se la corta. Sácalo fuera en el nombre del Señor. La vida llena del Espíritu, en creyentes llenos del Señor, amando al Señor, en vidas consagradas. El diablo no le tiene miedo a las religiones, el diablo le tiene miedo al Espíritu de Dios. Entonces quiero animarte. Lleno del Espíritu vas a dar vuelta el universo.